Muy buenas noches con todos. En esta ocasión, acá como vemos, les voy a mostrar el trabajo del desarrollo del caso. En esta ocasión voy a explicar sobre la resolución de este problema de programación lineal utilizando el método Simplex, tal como se muestra en este archivo Excel, ¿no? El objetivo es maximizar z igual 8x1 más 2x2 más 4x3. Esto está sujeto a estas tres restricciones, ¿no? Pues que son x1 menos x2 más 4x3 eh, mayor o igual a 6, x1 menos x2 menos x3 menor o igual a 4, x1 menos 6, x2 más x3 mayor o igual a 8, ¿no? Y bueno, y la última restricción que me faltó mencionar, que es el x1 igual a x2, x3 menor o igual a 0, ¿no? Eh, bueno, y por supuesto, pues las variables importantes que lo acabo de mencionar, ¿no? Eh, El paso uno es la preparación del modelo para el simplex, como se muestra acá. El modelo para el simplex, ¿no? El función objetivo. La función objetivo, las restricciones, mejor dicho, la reescribimos igualándola a la A0, ¿no? Como se ve ahí, Z 8x1 más 2x2 más 4x3 queda como resultado igual a 0, como lo vemos acá, a este de acá, ¿no? Bueno, también podemos mencionar estos coeficientes de -8, -2 y -4 irán en primera fila de nuestra tabla, ¿no? Las restricciones las convertimos en igualdades, añadiendo variables de holgura S1, S2 y S3. S2 y S3. También podemos ver también en estas tablas también que se añadió S2, pero el lado derecho se mantuvo negativo. Normalmente multiplicaríamos esta restricción por -1 antes de añadir a la variable, ¿no? Es x1 menos 6x2 más x3 más s3 igual a 8. Em, Como también podemos observar que el paso 2 de la tabla simplex inicial. Ahora construimos la tabla inicial con estos coeficientes, ¿no? Que muestra o señala la primera tabla del Excel, ¿no? Que es la básica, que es Z. Z, 1 menos 8 menos 2 menos 4000. También podemos ver las variables básicas iniciales que son S1, S2 y S3. Noten que S2 tiene un valor de -4 en la solución, lo que indica que esta solución inicial no es factible, pero seguimos los pasos del método como están en el Excel, como se indica ahí. En la primera interacción simple, como podemos observar en las tablas, con la primera interacción, ¿no? Que es elegir la columna pivot. Buscamos el valor más negativo en la fila Z. En la En la fila Z es -8 en la columna X1. Eso significa que X1 será la variable que entra a la base, ¿no? Elegir la fila pivote, dividimos la columna solución, como vemos acá, la columna solución. Eh, Entre los elementos positivos de la columna X1, fila S1, 6, entre 1 igual a 6, después fila S2, -4 entre 1 igual a -4. Ignoramos o manejamos según la regla específica. Aquí el Excel parece considerarlo implícitamente, pero no afecta la elección.
La fila S3, 8 entre 1 igual a 8, pues, ¿no? El menor ratio no negativo es 6, correspondiente a la fila S1. Así que S1 será la variable que sale de la base. El elemento pivote es el número de la intersección. Pivotear, realizamos operaciones de fila para hacer que el elemento pivote sea 1 y los demás en su columna sean 0. El resultado es esta nueva tabla. Como muestra y señala la tabla después de la primera interacción, ¿no? También podemos ver aquí en el paso 4. En el paso 4, bueno, es la segunda interacción simple, repetimos el proceso, ¿no? Elegir columna pivote, buscamos el valor más negativo en la fila Z, es -10 en la columna X2 y como X2 es la nueva variable entrante, como se ve ahí, intentar elegir fila pivote. Ahora calculamos los ratios para la columna X2. Fila X1, 6 entre -1 negativo no se elige. La fila S2, -10 es igual a 0. División por 0 no se elige. Y bueno, en la fila S3, 2 entre -5 negativo tampoco no se elige. Y aquí nos detenemos como ven en la tabla y observan el Excel todos los elementos en la columna pivote X2, ¿no? Correspondiente a las variables básicas X1, X, S2, S3, que son negativos o 0. Para llegar a identificar pues las conclusiones, la interpretación a lo que hemos podido llegar cuando esto sucede en el método simplex, es decir, tenemos una columna pivote, pero no podemos elegir una fila pivote porque todos los coeficientes son menores o iguales a 0. Llegamos a una conclusión específica. Según las reglas de simplex, esto indica que la solución no acotada, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que siguiendo la lógica del algoritmo, desde esta tabla, podríamos aumentar el valor de la variable entrante x2 indefinidamente, lo que a su vez aumentaría el valor z sin límite y singular nunca las restricciones como están formuladas, ¿no? Y es importante también mencionar que este resultado se obtuvo siguiendo los pasos del Excel, que partió de una tabla inicial infactible debido al manejo de la restricción 2. Un tratamiento diferente de esa restricción puede llevar a otro tipo de solución, ¿no? Y esa es la explicación del proceso y la conclusión a la que se llega según el método aplicado en el Excel. Muchísimas gracias.